El día de hoy vamos a hablar de cómo funcionan los superkillers, las etapas que se desarrollan para que lo tengas bien claro si decides copiar mi estrategia. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre los pros y en contra, todo lo que tienes que saber acerca de superkiller, tanto el scalper como incluso el extreme, que pronto va a iniciar actividades. Todo esto más a continuación. Si te interesa, quédate hasta el final de este video y no te olvides suscribirte al canal dándole a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que monte un video. A la intro y comenzamos este video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vas a ver este video. Te habla como siempre Julio Nava y sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal. Como dijeron, como escucharon en la intro, vamos a hablar de superkiller. Ya van 55 días de operativa y que de una u otra manera me ha dado pie para entender cómo funciona este bot. Y ahora cuando quiero desarrollar dos superkillers con el mismo algoritmo, uno, el scalper, que va a mantener exactamente los mismos lineamientos, no va a cambiar absolutamente nada, y superkiller extreme, que aun cuando vamos a usar el mismo algoritmo, lo vamos a llevar más al extremo, ¿ok? Va a ser una estrategia mucho más agresiva y que por ende también vamos a ganar mucho más rápido. Así que bueno, en este video vamos a hablar de cómo ver las estadísticas, cuáles son las etapas y lo más importante, qué esperar en cada una de ellas. Así que si te gusta, dale like, suscríbete, comenta y bueno, vamos a comenzar. Para esta parte vamos a apagar la cámara para poder que ustedes se concentren en los números, en todo lo que quiero mostrarles, ¿no? Primero vamos a hacer un resumen rápido. Superkiller Scalper es un bot que inició actividades hace 55 días. En esos 55 días ha acumulado una ganancia de 4.15%. Hemos tenido una retracción máxima de 4.80 y el promedio de las operaciones son 2 días, 5 horas. ¿Ok? Hemos hecho alrededor de 502 operaciones y donde el saldo actual de la cuenta está en 281. La semana pasada terminó en 681, pero decidí desactivar. Yo le tenía lo que era un bono en este caso era el bono clásico, era uno de los últimos bonos clásicos, y la razón por la cual lo desactivo, porque eventualmente como bono clásico yo tengo vamos a decir, una piedrita ahí en el zapato, la cual no puedo tener retracciones muy altas. ¿Sí? Una retracción del 40% automáticamente significaría el fin de la cuenta. Por lo cual me quito ese problema de encima, ese eventual escenario, y me concentro solamente con el dinero que yo tengo realmente, que son $281 actualmente en el bot. El apalancamiento que se está trabajando es 1.000 y la cuenta es una cuenta Pro Z, ¿ok? Esos son más o menos los datos más importantes rápidamente. El mínimo para poder copiarlo es a partir de $100. Yo pido una comisión de manejo del 30% de las ganancias y lo aplico cada 4 semanas. ¿Ok? Es un bot que opera 15 pares, excepto el oro. Operamos 15 diferentes pares y que bueno, a medida que vayamos avanzando se los iré mostrando. Desde que comenzó el bot, comenzó con unas actividades bastante claras. Comenzó primero con una pequeña, vamos a decir, un pequeño profit, entró en pérdida y después a partir de ahí tuvo una buena ganancia. Eventualmente, al ser un bot que genera muy poco profit, es decir, es muy profit, muy conservador, cualquier retracción que pueda tener se manifiesta muchísimo en el gráfico. ¿Okay? Así lo vimos a ver que entre el 17 de diciembre hasta prácticamente el 2 de enero tuvimos esta bajada, pero después fue compensada. No es que tuvimos pérdidas, sino que era una cantidad de flotante activo, lo que es la retracción.
¿Okay? En el beneficio es muy similar. Si lo revisamos, tuvo exactamente el mismo comportamiento. Y si revisamos la retracción, que esta ha sido la máxima de diciembre, en este caso fue 4.8, la máxima de enero fue de 3.43%. ¿Okay? Estuvimos en estas primeras de cambio entendiendo cómo funcionaba el bot, aplicando una estrategia que denominé estrategia de salida. Y en ambas partes y en ambas oportunidades funcionó muy bien. ¿Qué es la estrategia de salida? Hay que entender que este bot no hace martingala, ¿ok? Pero sí hace lo que es promedio. En caso tal de que la operación se le va en contra, va a empezar a abrir operaciones con el mismo lotaje, promediando lo que es el ciclo o lo que es la operativa general de ese par. Entonces, como es un sistema o un plan de lo que es promedio, nosotros hemos diseñado o hemos pensado en un punto máximo en el cual nosotros podemos trabajar el bot. Ese punto máximo no es que nosotros lleguemos a ese punto y cerramos todas las actividades o todas las operaciones porque automáticamente estaríamos perdiendo. Lo que me refiero es que es un punto en el cual voy a dejar, hasta ese punto es que voy a dejar libre albedrío al bot. A partir de ese punto empiezo a ejecutar lo que es una estrategia de salida con el fin de que el flotante, aunque siga creciendo, no se pueda seguir alimentando. Y llega un momento en que tiene que hacer el cambio, retrocede y termina en cero. Así sucedió las últimas dos oportunidades. La más fuerte, por supuesto, la del último miércoles pasado, cuando finalmente logramos salir de la operativa. Las dos veces en la cual nos encontramos en ese escenario, la primera fue, llegamos a un 2.25% de retracción el 14 de diciembre. Debido a un movimiento muy brusco, decidí aplicar mi primer plan de salida. Vamos a decir que eso no significa que a partir de ahí se detiene automáticamente el flotante, no. La operación de salida simplemente es que nosotros de los 16 pares retiramos de acción todos aquellos pares inactivos. Entonces, como no, los pares inactivos ya no pueden entrar en la operativa, no se puede seguir acumulando nuevos pares. Y simplemente los que están activos, al momento en que ya hagan su cierre, los iremos sacando igualmente de la parrilla hasta finalmente tener el último par ya activo, que normalmente ha sucedido así. Normalmente se empiezan a encerrar hasta finalmente llegamos al último y se cierra. En este caso, para la de diciembre, empezamos a hacer la primera estrategia de salida el 14 y terminamos prácticamente, fue los primeros días, el 2 de enero, en salir finalmente, donde, bueno, ya habíamos bajado el 1%, aquí me está marcando 1.38 y decidimos, bueno, es momento de reactivar el bot. En ese proceso, la retracción me llegó a un 4.8 y después, eventualmente, ya no habían casi pares, porque todos los pares que incluso se habían mantenido abiertos para el momento de la ejecución de la estrategia de salida, ya prácticamente todos habían cerrado. Quedaba uno que creo que era el NZD Yen, ¿okay? Que ese fue el primero. Eventualmente cerró. Y volvimos a comenzar un ciclo prácticamente para el 2 o 3 de enero, donde para el 15 de enero, decido, porque se me nos viene el tema de la Fed, hay mucha noticia, mucho ambiente, mucho tema, decidí que y quería estar lo posiblemente fuera de la semana que viene. En ese sentido, volví a aplicar la estrategia de salida, eliminando todos los pares inactivos y en esta vez tardamos muchísimo menos, ¿no? Siguió creciendo hasta los 3.43, donde finalmente se dio la vuelta y cerró prácticamente en un día. Entonces, en ambas oportunidades se cerraron los pares inactivos, se evitaron que nuevos pares entraran al juego
y se esperó que los pares activos, que estaban activos, poco a poco fueran cerrando. A medida que cerraran, los sacábamos de la operativa hasta que finalmente ya no tenían más de dónde sacar para seguir acumulando flotante. Por eso termina cerrando y en ese cierre eventualmente se ve mucho más claro en el MyFXbox, que tiende a hacer ese movimiento en la cual la equidad básicamente va a ir a buscar el balance como tal. Aquí fue en esta oportunidad y aquí en la última que hicimos el día 24. En este caso fue el 24 de enero, en la cual se produjo el cierre y bueno, a partir de ese momento no se han ejecutado más operaciones. Como pueden ver, todo está en blanco porque estamos esperando a que pase la semana de la FED, que va a haber la FED, tasa de desempleo, el tema de el tesoro. Son muchas noticias muy acumuladas, muy fuertes, en la misma semana, que es lo que nos ha motivado a provocar el cierre, aunque estábamos muy por lejos de los límites establecidos. ¿Ok? Esta es una estrategia que, como pueden ver, tiene mucho potencial al inicio. En los primeros 5 o 10 días de las operativas normalmente terminan en positivo y con un buen margen, pero a medida que avanzamos los días, vamos a decir que las operativas tienden a perder. Entonces, a medida que tengamos operativas de 6, 7 días en adelante, son operativas que normalmente se están perdiendo, pero que vamos a decir, el gran peso, la gran cantidad de operaciones son las que se cierran rápido. ¿Ok? Aún así, esto en la duración hay que mantenerlo, hay que entender de que como es un proceso de acumulación, más de un par, en algún momento se nos vaya en contra. De hecho, al principio, nosotros vamos a poder ver la operativa sacando un par, dos par, tres par. A las primeras 24 horas maneja una retracción baja, pero a medida que van pasando los días, más pares de divisas van entrando en el juego, van entrando en la dinámica y por supuesto eso significa que hay más oportunidad de encontrar un par, lo que nosotros denominamos un par rebelde, que se nos vaya en contra. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es, una vez que llegamos a un punto, nosotros aplicamos estrategias de salida y esperamos. ¿Ok? Básicamente, ese es un resumen de cómo trabaja la estrategia. En ese sentido, quiero mostrarles algo. En lo que es Superkiller, mi visión es convertir a Superkiller en una de las mejores estrategias de copy trading de RoboForex. Y mi misión es generar ganancias, pero sin poner en riesgo lo que se obtiene en cada proceso. Que vamos a decir que esa es la gran disolución que nos hemos enfrentado una u otra vez, que de repente un operador genera muy buenos profits, pero después los pierde y pierde ganancias y pierde lo ganado y mucho más. Mi misión es que no solo sea ganar dinero, ganar operaciones, sino luego cuando lleguemos a un punto de decir, bueno, hasta aquí vamos a resguardar lo que ya tenemos y vamos a hacer un proceso de salida. En ese sentido, se puede ver que básicamente tenemos dos fases. ¿Ok? La primera fase es de ganancia y acumulación, donde vamos a estar ganando operaciones y acumular pares, donde podríamos tener 5, 6, 7, 8, 10 pares activos al mismo tiempo. Y en algún momento nosotros decidimos hacer lo que es el inicio del plan de salida. Eso va a determinar del flotante que tenga. Cuando se inicie el plan de salida, comienza la segunda fase, que ya es de resguardo y cierre. Resguardo del dinero, de las ganancias que hemos obtenido y posteriormente del cierre definitivo del ciclo. Un cierre que no se puede ejecutar de manera violenta porque eventualmente perderíamos todas las ganancias obtenidas. Entonces, primero es el resguardo y luego es el cierre. Y este proceso puede tomar tanto tiempo como el anterior, es decir, la fase de resguardo y cierre puede ser tomar tanto o más tiempo que la de ganancia de acumulación. Por eso que en este punto es muy importante que tengas en cuenta de que hay que tener paciencia. ¿Ok? Ahora, en la operativa conservadora, ¿ok? Se estiman, en este caso de la scalper,
que las ganancias estimadas estén entre el 2 al 5% mensual, donde nosotros iniciemos el plan de salida cuando la retracción haya alcanzado el 8%, o condiciones especiales. Condiciones especiales puede ser que podamos ver que en 2 o 3 semanas, si vienen eventos muy fuertes y que decidamos intentar no entrar en ellos o tener la mínima cantidad de operaciones activas para el momento que llegue esa ocasión, como eventualmente lo hicimos en enero, donde a partir del 14, aun cuando nosotros estábamos con una retracción por menos del 2%, decidimos que en vista de que venía esta semana que va a arrancar, decidíamos aplicar la estrategia de salida para ver si lográbamos que el flotante estuviera lo más bajo posible o incluso en cero. Incluso lo habíamos logrado en tener en cero. En este caso, para el Super Kill Stream, la operativa va a ser agresiva. ¿Ok? Es importante, va a ser una operativa agresiva. Las ganancias estimadas van a estar entre el 10 al 15% mensual, donde nosotros vamos a iniciar el plan de salida al 16% de retracción o igual en condiciones especiales. ¿Ok? Como pueden ver, los números son muy distintos, el riesgo es muy distinto entre el Super Kill Scalper, que va a ser una operativa conservadora, se va a mantener exactamente igual sin ningún cambio, y la extrema, que esa sí va a ser una estrategia agresiva, donde tendremos una ganancia de lo que podríamos sacar entre 5 meses en la Super Kill Scalper, lo vamos a sacar en un solo mes en la Stream, pero obvio también el riesgo que vamos a correr en la extrema va a ser mucho más grande que la conservadora. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de esta etapa de resguardo y cierre que es muy importante. Repito, puede ser tan larga como la etapa de ganancia de acumulación. Durante esta etapa de resguardo y cierre, las ganancias diarias van a descender bruscamente, ¿ok? Incluso a los mínimos. Quizás a los primeros días o a las primeras horas de empezar a ejecutar la estrategia de salida, que es resguardo y cierre, vamos a tener algunas ganancias, pero a medida que pasen los días, eventualmente esas ganancias van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la labor de buscar ganancias. Lo que buscamos es resguardar las ganancias que ya hemos obtenido, ¿ok? Para ya ir a provocar el cierre, un cierre no tan agresivo que me permita, en dado caso, bueno, por ejemplo, si hemos ganado un 3, 4, un 5% en la scalper, que nosotros de repente por provocar un cierre perdamos solamente un 0.25 como fue esta oportunidad, no lo veo tan problema, porque eso prácticamente lo podemos recuperar en un día. ¿Ok? Entonces, en esa forma, yo puedo ejecutar el cierre o dejar que el propio bot, que sería lo ideal, que ejecutar el propio bot del cierre, porque ahí sí no tendríamos ningún tipo de pérdida. ¿Ok? En esta etapa nosotros no estamos buscando más ganancias, solo que queremos resguardar lo que ya tenemos y por supuesto crear un cierre más tranquilo, ameno, sin que ese cierre signifique tener que perder dinero. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, y esto es una imagen que yo saco de Super Kill Scalper, tuvimos dos momentos. Miren que, como dije, nosotros ejecutamos el primer plan de salida para mediados de diciembre y terminó todo el proceso prácticamente los primeros días de enero. Entonces, esta etapa, que fue casi un mes, es una etapa en la cual, llegado por lo menos al final, prácticamente no teníamos ganancia, porque prácticamente quedaba un solo par. Entonces, era poco lo que se podía reportar al día, por lo cual hubieron personas que me estaban copiando y que se salieron. Al salirse, usted acepta esa pérdida. Por eso es muy importante tener paciencia. Mira que de luego, días después, el mercado hizo su viro y al final salimos con una pérdida, una ganancia mucho mayor, porque al final lo que hicimos fue reactivar el bot cuando estábamos por debajo del 1%. Esto fue más o menos por el 5 o 6 de enero. Reactivamos el bot, inmediatamente empezamos nuevamente, se empezó una etapa de ganancia, acumulación, hasta que llegamos al punto de pedir una
proceso de salida hasta que finalmente se dio. Entonces, ya saben, primero tenemos lo que es ganancia de acumulación, donde vamos a tener ganancias, operaciones ganadas con mucha frecuencia, y una acumulación, en este caso de flotante y de operativa, en este caso de pares. Y cuando iniciamos el plan de salida va a ser resguardo y cierre. Ya no se van a acumular más pares nuevos, las ganancias van a empezar a bajar porque ya no tenemos tanta actividad y simplemente estamos esperando, estamos resguardando el dinero que ya ganamos y provocando el cierre paulatino de cada una de las operativas. ¿Ok? Ahora, por supuesto, todo tiene un límite. Todo tiene un límite, porque si no, sería un desastre si se va al extremo, ¿no? En el Super Killer Scalper tenía un límite máximo del 40%. Se ejecuta la estrategia de salida mucho antes de que ni siquiera llegue al 10%, por lo cual tendremos un margen enorme para que esto llegue. Dudo mucho que lleguemos a estos números. No creo que incluso en el scalper lleguemos a un 20%. Mire que al ejecutar la estrategia de salida al 6, 7, 8%, sabemos que, bueno, puede seguir creciendo, podrá crecer a un 10, un 12 o un 15%, pero eventualmente ella va a ceder, porque el mercado tiene que variar. No hay manera. El mercado se mueve de esa manera. ¿Ok? En el extremo tendrá un máximo del 60%, donde se va a ejecutar la estrategia de salida entre el 15 y el 18%. Igual tendremos un margen cómodo. Eventualmente, no puedo aplicar la misma estrategia exactamente igual en uno y el otro, porque uno es más extremo que el otro. ¿Ok? Entonces, viendo el panorama, ¿cuál es la retracción máxima esperada? En el scalper, en condiciones favorables, tendremos una retracción que va entre el 4 y el 8%. Bastante manejable, tranquila. En condiciones intermedias, donde de repente se nos va el mercado en contra y tendremos 2, 3 pares en contra, podríamos estar entre el 10 y el 15%. Ya en condiciones extremas superaríamos el 15-30% y por supuesto ahí manejaríamos opciones de coberturas y demás. Pero intentaré no hacer ningún tipo de cobertura o cosa rara antes de llegar al extremo, porque eventualmente sabemos lo que a partir del 15% este tipo de operativa genera, ¿no? Eventualmente después tenemos el extreme, donde la retracción máxima esperada en condiciones favorables va a ser entre el 8 y el 16%, en condiciones intermedias entre el 20 y el 40%, y en condiciones extremas ya entre el 50 y el 60%. Estos son los números para que vayan esperando que pueden entrar. Por supuesto, nosotros siempre en lo que es la ganancia y la acumulación van a ser siempre en condiciones favorables. Ya cuando entramos en condiciones intermedias ya estamos aplicando la condición de salida. Por eso es que nuestra estrategia de punto de salida es tan buena, porque nosotros no estamos esperando llegar a condiciones extremas. Ya cuando nosotros pasamos de lo favorable a lo intermedio, ya la estrategia de salida se está ejecutando. Por eso que nos da ese margen de maniobra con tanta holgura. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles sobre cómo va a trabajar Super Killer. En este momento, tanto el scalper como el extremo están pausados. El scalper no va a iniciar actividades hasta el 4 de febrero, en la cual ya hayamos salido de toda esta semana complicada. Podríamos estar pensando en activar el Super Killer Extreme esta semana. Varias razones, nadie me está copiando en este momento, y que en caso de pasar bien estos días, son números que me van a ayudar a ir saliendo. Pero acuérdense que igual el Super Killer Extreme comienza ese periodo de 90 días en la cual hay que tomarlos en cuenta. Ya Super Killer Scalper lleva 55 días, es más maduro, y creo que ya para final de febrero ya superaríamos, febrero, marzo, estaríamos superando ya esos 90 días y con, bueno, mucho más margen de estadísticas para darnos cuenta de los números que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno,
Cualquier duda, cualquier inquietud, en la barra de los comentarios te voy a dejar mis enlaces, mi WhatsApp para que te contactes. Si quieres participar de Superkiller, te voy a dejar los enlaces. Si quieres participar de nuestro grupo privado, MT Club, también te voy a dejar mi contacto para decirte cómo hacerlo. ¿Ok? También si te quieres registrar en Robofore y es la primera vez, también te voy a dejar ese enlace en la descripción del video. Así que bueno, no quiero seguir alargando este video, fue bastante largo. Espero que te haya gustado, espero tus likes, espero tus comentarios. No se olviden suscribirse al canal, dándole a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que monte un video. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Novatos del Marketing. Hasta luego.